con respecto a esto que nos decía recién, el devocional, el no verle y creer. Bienaventurados, decía Jesucristo, le dijo a Tomás y a los que estaban ahí presentes, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eh, pero como bien decía nuestra hermana Dani, no le vemos físicamente. Nadie creo que aquí ha visto a Jesucristo físicamente. Y si lo ha visto, quizás consumió algo medio extraño o estaba en una situación media compleja. No lo hemos visto, ¿cierto? Pero de cierta forma podemos decir que sí lo hemos visto, ¿cierto? Bienaventurados los que no le vieron, pero le vieron. Le hemos visto en nuestras vidas, ¿cierto? Le hemos visto a lo largo de estos años, en nuestras distintas circunstancias, le hemos visto y es maravilloso no verle, pero verle. No sé si le pasa a usted, es maravilloso llegar a la conclusión y darse cuenta de que si el Señor no hubiese puesto la mano acá, esto o esta otra cosa no hubiese ocurrido, o no hubiese ocurrido de esta forma. Yo pensaba que tenía que ser de esta forma, pero el Señor la hizo de esta otra y fue perfecto como Él lo hizo. Y eso nos llena de dicha, nos llena de alegría, ¿cierto? El poder reconocer eso, que Él está ahí. A más de alguno le gustaría verlo físicamente, ¿cierto? Hoy si viéramos al Señor sería pero espectacular. Yo no sé si sería tan espectacular para todos, la verdad. El verlo en todo momento, en toda situación, eh, seríamos otras personas. Seríamos totalmente distintos, creo. Si realmente entendiéramos que Él está presente en todo lugar con nosotros. Bueno, pero es maravillosa la palabra del Señor, que nos invita, ¿cierto?, a creer. Yo me identifico totalmente con Tomás, no sé usted, pero yo me identifico con Tomás, yo no me creo un super fe, por el contrario, bastante incrédulo muchas veces, bastante incrédulo. Y bien, eh, vamos a lo que vinimos, ¿cierto? Libro de Samuel. La semana pasada vimos el capítulo 7, si se acuerda. El tema del capítulo 7 era Israel pide un rey, ¿cierto? ¿Se acuerda un poco lo que vimos? No sé si alguien nos puede mencionar brevemente, algo que recuerde, algo que rescató, o lo que Dios les habló la semana pasada. Algo que dejó anotado en su cuaderno, quizás, en sus apuntes. Yo tengo capítulo 8. Eso, capítulo 8, perdón. Es error mío. Lo que me llamó la atención, la advertencia que le da Dios con respecto a la petición de querer un rey, y le da ahí una lista de advertencia al pueblo que le iba a suceder. Y Dios no responderá, provocará dolor por pedir mal, puse yo. Gracias, pastora. Amén. Amén. Y la sentencia final era, y cuando ustedes pasen toda esta situación con este rey, y van a clamar a mí, y yo no les voy a responder, porque se lo estoy advirtiendo con anticipación. ¿Alguien más nos quisiera mencionar, hermana Rosita? A mí lo que me marcó ese día fue el versículo 7 del capítulo 8, cuando Dios le dice a Samuel que no se preocupe porque no lo desecharon a él, sino a Dios. Y Dios estuvo tratando eso conmigo en mi vida, que de repente es lo que hacemos. A lo mejor no estoy pidiendo un rey, pero cuando no le creo a él, lo estoy desechando. Cuando mi fe flaquea, también lo estoy desechando porque él me ha dado muestras grandemente de su amor y de su fidelidad, y que también debemos aprender a cuidarnos de eso, de que claro, de una u otra forma a veces estamos pidiendo un rey, estamos pidiendo cosas para nosotros, pero lo estamos desechando a él. Eso a mí me marcó mucho. Amén. Sí, nos pasa, ¿cierto? Me pasa así, yo igual meditaba sobre eso y a veces creo que es mi papá es el que me está diciendo esas palabras malas, el que me está advirtiendo. Entonces yo creo que estoy rechazando la voz de mi padre, de mi papá, ignorando que a veces lo que viene detrás
es el consejo de Jehová y es a Jehová al que estoy, ¿cierto?, desechando, o al pastor, el pastor, ¿cierto? Siempre el pastor, pues no, creo que el pastor me tiene mala, el pastor quiere prosperar él nomás, pues. Quiere que todos los demás estemos mal o ninguno esté mejor que él. Así que por eso me dice estas cosas. Y no me doy cuenta que finalmente el que estoy desechando era la advertencia oportuna del Señor, ¿cierto? La advertencia siempre oportuna. Gino. A mí me llamó la atención entre la diferencia cuando Jehová reina, que nos da más de lo que nosotros le damos a él, y cómo después le advierte cómo les tratará el rey que están pidiendo, cómo tomará todo lo que tienen ellos, todo lo mejor que tienen ellos se lo quedará para él. Amén. Con el Señor son más los beneficios, ¿cierto? Que a veces, no decir perjuicios, sino que los deberes, ¿cierto? La proporción, como dice Gino, es totalmente distinta. Este nuevo rey le iba a demandar más, ¿cierto? Más que el Señor les iba a hacer sufrir a causa de esa dureza. Bien, ¿y usted sabe cuál es el final de lo que vimos la semana pasada? El Señor les dijo, bueno, yo les voy a poner, porque se acuerda que vimos la semana pasada que era Jehová el que iba a escoger a este rey, ¿cierto? Jehová le iba a escoger el rey. Como habíamos visto, ¿se acuerda? En Deuteronomio, que le explicaba que el Señor sabía que en algún momento iban a llegar a pedir un rey y le señalaba cómo debía ser ese rey, que iba a ser escogido por él, que no podía ser un rey, extranjero, tenía que ser nacido del pueblo, ¿cierto? Y que ese rey tenía que sacar una copia, ¿se acuerda? Que vimos, sacar una copia de la ley y leer en ella todos los días para no creerse superior a sus hermanos y para temer a Jehová y obedecerle, ¿cierto? Bien, lo que vamos a ver hoy, con la ayuda de Dios, espero avanzar, vamos a ver la elección de este rey y cómo cuando escogemos, ¿cierto? Cuando solicitamos hacemos estas peticiones al Señor, como Él nos da conforme a nuestro corazón, porque este primer rey, el primer rey de Israel, distinto a cómo va a ser con el segundo, porque el segundo se declara como un hombre conforme al corazón de Dios. Y por ende nosotros vamos a decir que este primer rey es todo lo contrario, es conforme al corazón del pueblo. Entonces la elección de este rey y la vida de este rey no es más que una radiografía del corazón del pueblo. Y podríamos hoy día decir del corazón de nosotros. Cuando ignoramos al Señor, ¿cierto? Cuando tomamos nuestras decisiones, es esto, va a ser como esta historia, ¿cierto? Porque es eso lo que es Saúl, la radiografía del pueblo. El pueblo intentando desechar a Jehová. Y que nosotros creemos que cuando desechamos a Jehová, como que nos salimos de su mano y como que Él ya no tiene control sobre nuestras vidas. Qué pena nuestra vida, ¿cierto? Pero eso no es así. No hay quien se escape del señorío del Señor, de su soberanía, ¿cierto? De sus designios. Él siempre ha hecho conforme a como Él ha querido. Hay un hombre que pescó una barca, perdón, no alcanza de apellido, un barco, y se mandó a cambiar, creyendo que no, yo no voy a hacer lo que el Señor dice, voy a ir por las mías y voy a disfrutar lo que yo quiero, a la forma mía. Y en medio del camino usted sabe lo que pasa. El Señor se manifiesta y dejó clarito que estaba ahí, y estaba ahí por ese hombre, ¿cierto? Y hasta que él tuvo que mismo que reconocerlo, ¿no? Si el tema de lo que está pasando aquí es Jehová, y es por mi causa. Así que tírenme nomás y se va a acabar todo. Tírenme abajo, fuera abajo, fuera a la borda, ¿cierto? Y esto se va a calmar. Y yo creo que me puedo escapar del señorío del Señor. Pero no es así. Capítulo 9 del libro de Samuel. Hoy día vamos a leer harto. Le invito a que pongamos atención, ¿cierto? Vamos a ir avanzando.
el capítulo 9 dice, ¿cierto? Esto después de que Jehová le dijo a Samuel que pusiera un rey sobre ellos y que Samuel los mandó cada uno a su casa. Capítulo 9 dice, había un varón en Benjamín, aquel hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos, pues, allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. ¿Cierto? Breve. Estamos hablando entonces de Saúl, ¿cierto? Saúl pasa a ser ahora el protagonista de la historia. Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Benjamita. Benjamín era la tribu más pequeña en territorio, ¿cierto? De Israel. Y nos declara cómo era este varón, ¿cierto? No sé si alguno se sintió identificado con esta descripción. Yo no. Dice que era joven, hermoso y que de los hombros para arriba no había nadie, ¿cierto? En Israel. O sea, un tipo totalmente destacable, ¿cierto? Este era Saúl. Y dice la palabra que hay un problema que a su padre, ¿cierto? A Cis, su papá, se le habían perdido unas asnas y salió él con criados a buscarlas. Y no las encontraban y a un criado se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle, aquí hay un varón de Dios, o un hombre insigne, dice la Reina Valera, vamos a consultarle. Pero no vayamos con las manos vacías, ¿cierto? Llevémosle algo al hombre de Dios, para que nos diga dónde están las asnas. Versículo 11. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron, sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Y usted sabe, como buen lector de la palabra, aquí hay un tema ahí que hay que dejarlo marcado porque se va a recordar en un tiempito más. Las doncellas tenían claro y el pueblo tenían claro que cuando había un sacrificio, nadie comía, nadie hacía nada hasta que el hombre de Dios llegara.
es lo que nos lo que nos está diciendo ahí, porque es Él el que bendice, ¿cierto?, el sacrificio. ¿Ya? Ahí usted lo deja marcado porque yo creo que ya la próxima semana lo vamos a ver. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Versículo 14. Entonces, ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, y comeré hoy contigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Entonces, obviamente entendemos acá que Saúl no conocía a Samuel. Y no sé si se acuerda que yo le mencioné la semana pasada algo que aparecía en el capítulo 7, ¿cierto? Que había un recorrido que hacía de forma anual Samuel, para que todo el pueblo, de alguna otra forma, por lo menos una vez al año, participase, ¿cierto?, de un ritual, de una ceremonia, ¿cierto? ¿Se acuerda que le conté que iba a Betel, a Gilgal y a Mizpa, ¿cierto? Todos los años hacía ese recorrido para que el pueblo fuera a él, eh, eh, y entendemos que quizás Saúl jamás participó de alguna de estos momentos, porque no conocía a Samuel. Y es gracioso porque se encuentra con Samuel y le pregunta por Samuel. Y él le dice: no, yo soy, ¿cierto? Vas a comer, eh, hoy vas a comer, hoy vas a comer conmigo. Y el versículo 20 es muy bueno porque le dice: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Buena, buena, como es el Señor. Eh, y es importante, y es importante para nosotros hoy, ahora, porque hoy día venimos a la profecía, ¿cierto? Hoy día venimos a la profecía, a la más segura, ¿cierto? A la que hacemos bien estar atentos. Eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Pero cuando venimos a esta profecía, a la palabra del Señor, a veces en nuestros corazones estamos igual que Saúl, porque así es nuestro corazón. Yo le dije, esto es una radiografía de nosotros. ¿En qué está pensando? ¿En qué estoy pensando yo? En las asnas. Y las asnas. Y no puedo escuchar la palabra porque de tiempo en tiempo me acuerdo: uy, las asnas, ¿dónde estarán? Y mi padre va a estar preocupado, y mi papá está preocupado también porque yo no he vuelto, y las asnas, y las asnas. No sé si a usted le ha pasado, o seré yo el único carnal acá que de repente en medio de la palabra se empieza a acordar de problemas particulares, ¿cierto? Pero así es nuestro corazón. Cuando nos hallamos frente a la palabra del Señor, al Señor mismo, eh, no, nuestra ansiedad, ¿se acuerda que lo comentábamos igual la semana pasada? No nos deja estar atentos a la profecía, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿cierto? En estar atentos, pero no puedo estar atento si estoy pensando en dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Si estoy preocupado de las asnas. Y acá, Samuel, obviamente dirigido por el Espíritu del Señor, eh, le lanza esa frase. Hace 3 días ya que se habían perdido. 3 días buscando una asna. Pero pierde cuidado de ellas. Y eso tenemos que tenerlo hoy día en mente. Pierde cuidado. Pierde cuidado. Sigo en el versículo 20. Más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti,
y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Y aquí vamos a empezar a ver una característica propia de Saúl. Tiene que ver con sus emociones fuertes. Un corazón que no es dominado por el Espíritu del Señor vive de esta forma. Por ahí alguien lo llamó intenso, ¿cierto? No, es que soy muy intenso. Yo a veces yo oculto mi corazón con ese adjetivo, pero es más bien un corazón intemperante, un corazón que no tiene control, ¿cierto? Un corazón que no tiene la templanza, que no tiene el dominio que viene por el Espíritu del Señor. Y Saúl era esto, y lo vamos a ver en varias intervenciones de Saúl. Saúl era un hombre que era llevado solamente por sus emociones, o no solo, quizás no voy a ser tan como total en ese adjetivo, pero muchas veces se dejaba llevar por sus emociones. Tiene algunos arranques en que el Espíritu del Señor, claro, le indicaba y hacía lo correcto, pero había muchos momentos donde su actuar era totalmente dirigido por su corazón carnal. Eh, por frases como, empezamos a ver frases como esta, que empieza a decir, no, pero ¿cómo me va a elegir a mí si yo soy de Benjamín y Benjamín es la tribu más pequeña? Y de la tribu de Benjamín, mi familia es la familia más pequeña y poniéndole un poco de color al asunto. Versículo 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y me encanta esta parte porque, y también lo veíamos en el capítulo 9, porque siempre queda claro de que el pueblo es de Jehová. Siempre, mi pueblo, siempre está hablando y cada vez que exhorta a algún rey, Jehová les recuerda que finalmente son príncipes, son los príncipes, pero del pueblo de su pueblo, del pueblo de Jehová. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad,
encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizan. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera de la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, perdón? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Y un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, más del asunto del reino, de que Samuel no le descubrió nada. No le descubrió nada. Entonces, hacemos una recapitulación, ¿cierto?, de lo que vimos. Se le unge, ¿cierto?, a este hombre por rey. Samuel lo unge a la salida de la ciudad y le explica unas señales que iban a ocurrir, ¿cierto? La más notable era este encuentro con estos profetas, y que dice la palabra que vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y le mudó su corazón y se puso a profetizar. Porque así lo había dicho el Señor. Y hay un texto que me gusta mucho, que por lo menos ahí me llama mucho la atención, que es el versículo 8 del capítulo 10, que le pide que espere 7 días hasta que venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Nuevamente, y lo repito porque es algo que no lo vamos a ver, es el Señor, por medio de Samuel, indicándole que, ¿sabes qué? Primero tienes que esperar. Primero le dice: tienes que esperar 7 días, y luego de eso voy a venir yo a ti a enseñarte lo que debes hacer. Porque a veces, no sé, la característica número 1 del hombre de Dios en la actualidad es totalmente lo contrario. Nunca esperamos y no queremos ser enseñados por nadie, ¿cierto? ¿Quién me va a venir a enseñar no sé, el Gonza a mí? Yo digo el Gonza porque el Gonza es menor en edad. ¿Quién me va a venir a enseñar el Gonza a mí? ¿Qué me va a enseñar? Frases de Marvel nomás. Y estaría bueno. No, ¿quién me va a enseñar? Y a veces somos así. De repente Dios nos pone en alguna posición que nosotros consideremos que es una posición un poco más elevada, y creemos que estamos a otro nivel, ¿cierto? Pero aquí el Samuel le pide: espera 7 días hasta que venga a ti y yo te enseñe lo que tienes que hacer. Espera 7 días. Y bueno, y Saúl tenía un poco de problemas con la espera y quizás con la enseñanza. Y la palabra dice que le mudó su corazón. Y de repente por ahí puede sonar a medio contradictorio con lo que vamos a ver después para adelante en lo que es la vida de Saúl. Pero, y hay una característica que fue al final de lo que estábamos leyendo, de lo que alcanzamos a leer, que es una diferencia entre Saúl y Samuel. Porque, ¿cierto? Viene el tío, y el tío le pregunta: ¿qué fue qué les pasó? No, que estábamos buscando las asnas y fuimos finalmente donde Samuel.
Y el tío, cuando escuchó que fueron donde Samuel, le dijo, ya, pues, ¿y qué les contó Samuel? Pues, dinos, explícanos qué fue lo que él les dijo. Y Saúl le contó solo una parte. Saúl les dice, no, es que nos dijo que encontraron las asnas, que ya habían sido encontradas, así que eso, eso nomás. Pero sobre lo del reino, no se lo descubrió a su tío, ¿cierto? Em, no le descubrió nada. ¿Y se acuerda lo que habíamos visto en Samuel cuando Elí le pide? ¿Qué fue lo que Jehová te dijo? ¿Se acuerda? En ese llamado nocturno, y que la profecía no era nada, no era muy prometedora, ¿cierto? No era no era de esas profecías que sacan aplausos, ¿cierto? No son de esas que sacan aplausos, como ayer hablábamos con el hermano Jaime, ¿cierto? A nosotros nos encantan esas profecías que sacan aplausos, y muchas veces la palabra del Señor no, como hay un video que es casi viral en el pueblo de Dios, que es de Paul Washer. Paul Washer hablándole a un congreso de jóvenes, hablando acerca de la dureza de los corazones de los jóvenes y de la incredulidad y de que los jóvenes hoy día se mezclan con el mundo y que intentan ser como sus ídolos del mundo y no como Jesucristo. Y el salón entero empezó a aplaudir, porque claro, lo dijo con vehemencia. Entonces empezaron a aplaudir la palabra dicha la palabra del Señor por medio de Paul Washer. Y cuando terminan los aplausos, Paul Washer se para y le dice, no sé por qué aplaudes, si estoy hablando de ti. Y de ahí no hubieron más aplausos. No hubieron más aplausos. A veces las profecías no son muy bonitas, aunque en esta ocasión era complicado para él. Claro, podría quizás inflarse su pecho diciendo que iba a ser el rey de Israel. Pero ya lo habíamos visto, ¿se acuerda? No soy yo de la tribu más pequeña y no es mi familia la más pequeña en Benjamín. Quizás no se sentía apto para la labor. Y no le descubrió eso a su tío. Versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, dice, pero no fue hallado. Preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. A tal punto llegaba, así, yo les dije, si este hombre se dejaba llevar por sus emociones, quizás sus preocupaciones, no sé, sus inseguridades, lo llevaban a esto. Primero a no descubrir, ¿cierto?, la palabra que Jehová le había revelado, distinto a Samuel. ¿Se acuerda que también vimos que en Samuel, como consecuencia de no haberle encubierto nada a Elí, después dice la palabra, y que Jehová no había dejado caer, ¿cierto?, ninguna de sus palabras en tierra. Obviamente entendíamos que lo que Samuel hablaba no caía en tierra porque era palabra de Dios, ¿cierto? No porque Jehová corría por cualquier tontera que decía Samuel, sino que denotaba lo que había en el corazón, ¿cierto? Que Samuel iba a hablar lo que Jehová le indicara sin importar las consecuencias. Y en Saúl vemos lo contrario. Vemos un hombre más preocupado en las consecuencias que de la voluntad del Señor, que lo que el Señor estaba ordenando. Por eso no quiso descubrir lo que se le había dicho, y por eso, cuando llegó el momento, si era el momento espectacular, el momento de la presentación, esta ceremonia era casi protocolar porque ya Jehová ya había designado al rey, ¿cierto? Era para presentarlo al pueblo, y cuando llegó el momento de decir, y el rey es Saúl,
y empezaron a sonar los grillitos. Porque el futuro rey, el que les iba, entre comillas, a liberar de las angustias y aflicciones, no aparecía en ninguna parte. Y tuvieron que preguntarle al Señor, y el Señor les tuvo que decir dónde estaba. El Señor les dice, no, si está ahí, dice el versículo el 22, y aquí Él está escondido entre el bagaje. Oh. Y me gusta porque me gusta el mensaje de Samuel, porque Samuel parte, es un momento importante, y en vez de partir con unas frases bonitas, parte diciendo, ya que ustedes desecharon a Dios, que era el que les libraba de sus angustias, de sus aflicciones, bueno, ahora les vamos a poner un rey. Ahí todo lo bonito, los colores, y ahí se van todos para abajo, ya es como, ya como ustedes son una tracalada de incrédulos, ¿cierto? Y son como, son más mundanos que el mundo. Bueno, Dios les va a poner un rey. Ya, y su rey es este. Y don este, ¿cierto? Don este no aparecía, no estaba escondido. Versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era más alto que todo el pueblo, ¿cierto? Eso lo habíamos visto. Imagínense, anduvieron buscando a Saúl, Saúl no aparecía, y cuando lo trajeron, todos lo notaron, pues si no, no podía pasar piola, así. Todos lo veían, era más alto que todo, entonces todos veían como el futuro rey que estaba escondido venía caminando a tomar su lugar después de que lo fueron a buscar. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que al que ha elegido Jehová? No hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! ¿Cierto? Espectacular, pues si era un rey, era genial, pues si era alto, hermoso y las tenía todas. Era espectacular. Entonces ellos lo miraron con sus ojos y dijeron a una, ¿cierto? Y viva el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. Pucha, qué jodido, Samuel, Señor. ¿Por qué los hombres de Dios son tan pesados? ¿Cierto? Tan jodidos. Era un momento de celebración, ¿cierto? Era otro, era como ya, y ahora vamos a orar por la comida, ¿cierto? No sé, por pasar a la comida. O vamos a pasar al momento, no sé, a las canciones, a la celebración. ¿Y qué hace el hombre de Dios? Le recita las leyes al pueblo, Señor. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente. ¿Y qué hizo él? Disimuló. ¿Cierto? Ese es el carácter el carácter de Saúl, el que se esconde, ¿cierto? El que no quiere descubrir lo que Jehová le ha hablado, y que cuando empezaron le tuvieron en poco, él dice que disimuló. Capítulo 11. Después subió Naas a Bonita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró.
Entonces viene ¿cierto? Un rey extranjero a amenazar al pueblo, y el pueblo quería hacer una alianza. Mal, pues siempre hemos sabido que las alianzas no son permitidas. ¿Y cuál es la condición de esta alianza? Porque aquí los términos los está poniendo el enemigo. Cuando queremos hacer alianzas, las condiciones las pone el enemigo. Y las condiciones son durísimas. Y nosotros nos encantan hacer estas alianzas. Y no nos damos cuenta. ¿Y aquí qué le estaba exigiendo a este rey? Poner, ¿cierto? Dice, sacarse el ojo derecho. Y que esta afrenta tenía que hacerla todo Israel. Y los ancianos, en los cuales debía haber la sabiduría, en vez de haber un clamor al Señor, simplemente en vez de clamar y decir, Señor, líbranos quizás de esta situación, líbranos de este hombre, no, pues si ya tenían un rey, ya habían desechado al Señor, el que les defendía. Empezaron a hablar si había alguien que le pudiera hacer frente a este rey. Mandaron a consultar a todo el reino a ver si había alguien que se pudiese levantar para poder librarles. Y mientras las noticias iban recorriendo, dice la palabra que el pueblo alzó su voz y lloró. Pero no hay y clamó a Jehová. No hay un clamó a Jehová. Hay un pueblo alzó su voz y lloró. Versículo 5. Y he aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes. Viejo, no sé si te informaron, pero era el rey de Israel. Tendrías que ponerte en la situación, en el lugar que un rey, en el lugar que un rey te tiene que estar, ¿cierto? Hacer las cosas que un rey debe hacer. No estaba donde debía. Versículo 5, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira, ¿cierto? Y me gusta lo que pone después, en gran manera. Nuevamente, y le repito, el hombre cuando se trataba de cuestiones naturales, era intenso. Cuando lo tocaba el Espíritu de Dios, también era súper intenso. Pues se encontraba con los profetas, se ponía a profetizar. Venía el Espíritu Santo, ¿cierto?, sobre él, y escuchaba de que venía este rey a provocar al reino, ¿cierto? Y se encendía en ira en gran manera. Y tomando, dice, un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. No sé hace cuánto tiempo atrás que Israel no salía como un solo hombre a pelear. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300.000 y 30.000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, a los Gedeón, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Entonces el pueblo dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar sobre nosotros, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y aquí vemos algo bien bonito, un detalle bien particular, que es el pueblo empieza a tomar la personalidad de su rey. Porque yo le dije, Saúl es la manifestación del corazón del pueblo. Cuando en la coronación, la ceremonia de coronación, aparecieron estos hombres que despreciaron, ¿cierto?, a Saúl, que le tuvieron en poco, no hubo ninguno que se levantara a decir, oye, ¿qué te pasa si es nuestro rey? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Nadie se levantó, y Saúl disimuló nomás.
Y ahora, después de que hubo una victoria, ¿cierto? De que Saúl tomó su lugar como rey y le ganaron a los amonitas, ahí saltaron todos, saltaron al tiro todos, ¿no? ¿Y dónde estaban los que decían, ha de reinar sobre nosotros? Danos esos hombres y los vamos a matar. Se pusieron intensos. Se, se pusieron intensos, igual que el rey. Se pusieron intensos, no, vamos, los vamos a matar. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Y es que es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nos dan los ataques de ser canuto, nos volvemos locos. Sí, cuando de repente Dios hace una pequeña cosa con nosotros, no, lleva 2 días seguidos orando. Oh, ya, pero ya se siente que está en los hombros para arriba, no hay nadie como usted. Y que puede venir a hablarle a todos, y todos son, los demás no saben, ay, si nos ponemos tan locos cuando nuestro corazón es llevado por nuestras emociones. Estos hombres ya se sintieron geniales, se sintieron mejores que los demás, solo por una victoria que Jehová les dio, y ya querían volverse locos. Y gracias a Dios Saúl tuvo un poco de sabiduría y decirles, no, oye, si día Jehová nos ha dado salvación a todos, ¿cómo nos vamos a empezar a matar entre nosotros si Jehová nos ha salvado? Es una locura. Pero a veces nosotros como iglesia somos así. Nos empezamos a matar entre nosotros. Nos matamos entre nosotros. Nos dan esos ataques de espiritualidad que nos creemos mejores que el resto y los queremos matar a todos. Hoy Jehová ha dado salvación, ¿cierto?, en Israel. Mas Jehová dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los del pueblo de Israel. Y todos los de Israel. Capítulo 12, y este ya va a ser el capítulo final. Hasta acá vamos a llegar hoy. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Yo le pongo ahí entre paréntesis media cuestión. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de los hijos de Samuel? No eran ninguna prenda de garantía, pero aquí Samuel le pone, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. He aquí, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Sí, puedo decir yo, amén, eso fue así. Pero lamentablemente todo lo que está diciendo Samuel era lo que sus hijos hacían. ¿Se acuerda que leíamos cuando hablamos acerca de este tema de las exigencias de Dios para con los jueces y el cuidado que tenían que tener con el cohecho? ¿Se acuerda? Con el torcer la ley. Y aquí lo que él dice, sí, pues claro, Samuel no lo había hecho, pero sus hijos sí practicaban esto, sí tenían estas prácticas. Versículo 5. Y él les dijo, Samuel, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, que designó a Moisés y Aarón, sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Y también hacer notar eso para nosotros hoy. Es importante. A mí me llama mucho, creo que uno de los personajes que más me llama la atención del Antiguo Testamento es Samuel. Samuel, un hombre que dedicó su vida completa al servicio de Dios, completa, pero completa, desde muy pequeño. Y cómo Jehová, o cómo
al ser temeroso del Señor, ¿cierto? A Jehová le permitió vivir una vida en justicia y ser testimonio, ¿cierto? Algo que a veces nos parece tan lejano y algo que nos encarga en el Nuevo Testamento, que no nadie tenga nada que decir acerca de nosotros, ¿cierto? Que debemos ser irreprensibles. Y lo creemos que ya sí, lo dice la Biblia, pero bueno, igual nos podemos de repente mandar una que otra. Tenemos un par de chances de equivocarnos. En rigor, si nos equivocamos, podemos recibir perdón, pero lo que Jehová exige de nosotros, de sus siervos, ¿cierto? Es que seamos hallados sin manchas, ¿cierto? Seamos irreprensibles. Y es un poco quizás lo que nos hablaba la palabra el día viernes, ¿se acuerda? Esas mentiras que nosotros nos inventamos, esos argumentos, esas falacias que a veces nosotros creemos que creemos que salen en la Biblia, pero como no leemos la Biblia, no nos damos cuenta que no, no están ahí, ¿cierto? Y a veces creemos que no, al final igual Dios entiende que somos hombres, ¿cierto? Si al final la palabra dice que la carne es débil. O como nos decía la palabra el día viernes, no, pues si la palabra dice que Dios es amor, ¿cierto? Y nunca leemos la parte que viene después, eso nos decía la palabra el día viernes, pero que también es fuego consumidor, ¿cierto? Nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nos inventamos y hacemos incluso estas mentiras colectivas. Todos las adoptamos, entonces como las adoptamos todos, una mentira que se repite tantas veces pasa a ser ya una verdad, entre comillas, para nosotros. Pero en Samuel vemos un hombre de Dios y es importante hacerlo notar porque aunque va a seguir teniendo relevancia Samuel en la historia, ya no va a ser el líder, ¿cierto? El exclusivo líder del pueblo, ahora va a estar Saúl a la cabeza. Va a tomar un rol un poco más secundario Samuel, pero durante todo el tiempo de su servicio fue hallado sin tacha este hombre. Continúo leyendo. Versículo 9. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Císara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Baal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto a Naas, rey de los hijos de Amón, que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Y acá se nos descubre otra cosa. ¿Se acuerda que cuando los ancianos le pidieron el rey, le dijeron a Samuel, lo que pasa es que tú eres viejo, tus hijos no andan conforme a tu camino, y queremos tener un rey como todas las demás naciones, ¿se acuerda? Eso es lo que le habían dicho. Pero acá en la exhortación que hace el Señor por medio de Samuel, le dice, no, si lo que pasó fue que ustedes vieron que venía este rey. Venía Naas. Y Naas, me imagino de haber tenido ¿cómo se dice? Cuando uno tiene cuando es conocido por algo, una reputación. Porque cuando llegó y quisieron hacer alianza, el tipo fue despiadado, ya sáquense un ojo. Entonces quizás conociendo un poco esta reputación, Samuel les dice, no, si cuando ustedes vieron que el rey de los amonitas venía, ahí a ustedes se les ocurrió y dijeron, no, ¿sabes qué? Ponnos un rey que pelee nuestras batallas, ¿cierto? Así que, y dice, siendo así que Jehová vuestro Dios, perdón, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Y sí, el Señor era su rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y aquí viene nuevamente el hombre de Dios. Y dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz
y no fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vosotros. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvia, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, porque habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y quisiera detenerme acá, porque nuevamente, insisto, y lo vamos a insistir, porque la palabra lo repite, el hombre de Dios siempre está más preocupado de la ley de Jehová que de cualquier otra cosa. Siempre la exhortación tiene que ver con la ley de Jehová. Pucha, que es jodido. Y lo insisto porque la palabra lo insiste, porque necesitamos que se nos insista. Es lo más importante en nuestras vidas, la ley de Jehová. Una y otra vez, cuando llega un momento importante, no hay otra cosa sino la lectura y la exhortación de la ley del Señor. Y hay cuatro cosas acá que Samuel les destaca. Le dice: si temiereis a Jehová, si le sirviereis, si oyereis y no fuereis rebelde, podríamos decir obedecer, ¿cierto? Obediencia, o sea, temor, servicio, oír la voz de Dios, atender y obedecerle, ¿cierto? Cuatro cosas importantes para nosotros hoy: temer, servir, oír y obedecer. Y lo que se lo encarga es tanto al rey como al pueblo. Y acá mi Biblia me hace un flashback a Josué. Hace que menciona que es una exhortación a manera de Josué en el capítulo 24, ¿se acuerda? Cuando la famosa frase, si mal os parece servir a Jehová, ¿cierto? O cuando parte de otra forma, dice Josué, les dice, decídanse, ¿van a servir a los dioses que sus padres servían al otro lado del río, ¿cierto? ¿O van a servir a Jehová, ¿cierto? Y es un poco lo que aquí le empieza a exhortar a Samuel al pueblo. Les dice: o van a servir a Jehová y van a temerle, le van a servir, van a atender su voz, o si no y les va a ir bien. Y si no les oyen, dice, la mano de Jehová estará con vosotros como estuvo contra vuestros padres, en el versículo 15. Y les da una señal que es tremenda. Les dice que va a llover en el tiempo de la siega del trigo. Y si me acompaña al Proverbio 26:1. Salmos 26:1 dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Primero, este texto obviamente nos recalca nuevamente de que lo que estaba haciendo el Señor no conviene. No era para la conveniencia del pueblo la lluvia, ¿cierto? Porque no era el tiempo que tenía que llover, ¿cierto? Arruinaba la cosecha.
Y le dice que esto va a ser una muestra de cuán grande ha sido la maldad de ustedes. Tenía implicancia y tenía consecuencias tremendas esta situación en la vida del pueblo. Aparte de ser muy extraño de que ocurriera en ese momento, iba a tener un impacto sobre su vida, ¿cierto? En distintas áreas. Pero me gusta lo que dice el Salmos 20, perdón, el Proverbio, porque a veces nosotros creemos que, em, y, y insisto, en lo de que los hombres de Dios a veces parecen ser muy pesados, predican puras cuestiones malas, siempre puros palos, siempre el día del papá, ¿cierto, pastor? Siempre el día del papá, papá. Y a veces no lo decimos con nuestra boca, pero a veces en nuestro corazón sí aparece esto. Pero, ¿qué pasa si al necio se le honra? ¿Cierto? Si al necio se le... No, al negro, al necio. eh, puros cariñitos, ¿cierto? Como hoy día se hace en las iglesias, hoy día en la iglesia es puro cariño. Es puro cariño, es puro sobar aquí la cabeza, y ese tipo de honra, ¿cierto? Ese tipo de trato no le conviene al necio. No sé si usted se considera necio, pero yo muchas veces mi corazón es necio. Y no necesita que sea honrado, no necesita que sea, que sea, no sé, de alguna otra forma, amonestado con palabras suaves, sino por el contrario, a veces necesita la reprensión, la exhortación. Y es lo que le está diciendo aquí, lo que está haciendo Jehová por medio de Samuel. Dice que Samuel clamó, tal como la palabra nos dijo, que ninguna palabra iba a caer en tierra. Samuel clamó y Jehová le respondió y hubo lluvia. Y el pueblo reconoció de que lo que había hecho estaba mal. En ese momento dice la palabra que reconocieron de que habían hecho mal, dice, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal, dice el versículo 19, de pedir rey para nosotros. En ese momento reconocieron que lo que habían hecho había sido mal, había estado mal. Y lo que le llama Samuel, llama al pueblo, es decir, saben que ya no teman, pero dice, pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová, en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Si alguien me ayuda leyendo Jeremías 16, 19, y otro que me ayude con Habacuc 2:18, por favor. Jeremías 16, 19. Sí. Dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío, en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Amén. Lo que nos quiere decir aquí esta palabra habla un poco de una conclusión a la que llegan los hijos. Dicen, nuestros padres, la herencia que nos dejaron fue de pura vanidad. Y no hay nada en esas vanidades provecho. Y pongamos atención en nosotros, qué es lo que estamos quizás heredando. ¿Qué clase de Dios, entre comillas, estamos heredando? ¿Serán nuestras propias vanidades? Porque eso es lo que le exhorta Samuel. Le dice, ¿sabes qué? Dejen de ir en pos de sus vanidades que no aprovechan ni libran, porque son cosas vanas. Y Habacuc 2:18. Habacuc 2:18. 2:17. Sí, ya lleno. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La escultura de fundición que enseña mentira, para que haciendo imagen
imágenes mundanas, confíe el hacedor de su obra. Llega hasta el 20, por favor. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra, muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Amén. Era como lo que le comentaba de Jeremías. Jeremías en el versículo 20 de lo que el capítulo 16 que estábamos leyendo dice, ¿acaso el hombre hará acaso, perdón, el hombre para sí dioses? Mas ellos no son dioses. Eso es lo que dice Jeremías. Y es un poco lo que le está aquí reclamando el Señor al pueblo. Dejen sus vanidades, dejen sus dioses que no son dioses. Dejen de decirles al palo que hable, a la escultura que se despierte, que se levante. No les va a poder enseñar nada. Dejen sus vanidades que no les aprovechan ni libran, porque son vanidades. Versículo 22 del capítulo 12, ya para terminar. Primera de Samuel 12, 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo, porque por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén. Ese es el carácter de un hombre de Dios. Como dice Samuel, lejos esté de mí el pecar. Dice que deje de orar por ustedes. Eso es lo que dice este hombre de Dios. O sea, considera pecado dejar de orar por los demás. Y dejar, dice antes os instruiré en el camino bueno y recto. La palabra varias veces nos ha recordado un poco esto, el tema de la oración, que a veces lo queremos tan optativo, tan optativo el que rogamos unos por otros. Pero aquí Samuel lo dice, lejos esté de mí el pecar y que deje de orar por ustedes y de instruirles el camino recto, ¿cierto? Y el camino bueno. Y esa es la advertencia que le estaba dando al pueblo para lo que se venía. El Señor sabía lo que se venía. Y eso, estimados hermanos, hasta aquí hoy. Sé que ha sido un poco tedioso la lectura, pero es importante que vayamos notando un poco la personalidad de este hombre, de Saúl, que lo que vamos a ver en la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver varios puntos de este varón, varias cositas de este varón. Pero es importante hacer notar esto, que finalmente, como siempre en toda la palabra, el Señor exhorta a su pueblo a la obediencia, siempre. Da lo mismo quien esté delante de ustedes de forma física. Quizás, como decía hoy día el devocional, nos encantaría ver, ¿cierto? Ver algo. Nos gusta ver algo, por eso queremos tener un rey que sea bacán, un rey que sea alto, que sea hermoso, sea joven, ¿cierto? Pero la exhortación de la palabra siempre es obedecer a la voz de Dios, es obedecer a su ley. Y después vamos a ver, porque hasta el momento no hemos visto ninguna consecuencia de la elección del rey. Solamente spoiler de lo que va a venir. Hemos visto un poco la personalidad de Saúl y las advertencias que les hace el Señor sobre qué es lo que va a ocurrir con este nuevo rey o este primer rey, ¿cierto? Lo importante era no apartarse del camino del Señor. Eso lo vamos a dejar hasta acá. Próxima semana vamos a partir, ¿cierto? El capítulo 13, vamos a avanzar. No sé si alguien quisiera compartirnos algo. Gonza. Sí, la actitud que muchas veces tenemos como pueblo,
Y cuando Samuel está haciendo este discurso final, entre comillas, de que él deja su cargo y todo, y les recuerda, ¿cierto?, que ellos fueron quienes pecaron al pedir un rey. Y la respuesta del pueblo es, ruega a tu Dios por nosotros, a tu Dios. Y muchas veces nosotros somos así, no es solamente la gente del mundo, ¿cierto? Porque a veces, ¿cierto? Tenemos ocasiones de conversar con algún amigo, ¿cierto? Y de pronto llega esta luz y dices, ¿sabes que sí? En verdad, sí. Así que pídele tú a Dios que haga algo. O algún familiar, ¿cierto? Que está lejos. Hoy ora por nosotros, tú que estás cerca de Dios. Y nosotros igual somos así. Eh, ¿Cierto? El pastor nos exhorta, el hermano Dani nos exhorta, ¿cierto? Y nosotros en lugar de devolvernos nosotros al Señor, pucha, pastor, hermanos, estén orando por mí. En lugar de nosotros tomar una acción. Si finalmente el Señor no simplemente echarnos la culpa, si somos culpables, de eso estamos claros, no es que el Señor quiera decir, no, ya es su culpa, y ya. El Señor nos está, ¿cierto?, invitando constantemente a volvernos a Él. Y creo que esa es la gran diferencia que marca realmente a un pueblo que ama al Señor, un pueblo que se vuelve a Dios y no solamente le dice al cabecilla, ¿cierto? Ya, bueno, ora por nosotros. Gracias, Agonzi. Hermano Jaime. Amén. La palabra de hoy día eh, me, me hizo recapacitar en lo que generalmente nosotros eh, hacemos, hacemos y claro, decimos y hablamos del pueblo de Dios, porque claro, está escrito en la Escritura y esta dice que para nuestra enseñanza fue escrito todo lo que se escribió acerca del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en algún minuto eh, peregrinaron con ídolos entre sus enseres, teniendo a Jehová en una columna, ¿cierto?, de fuego y en una nube que los protegía del fuerte y abrasador calor que había en el desierto. Y sin embargo, se fabricaron sus ídolos que por lo demás tenía el mundo y que tenían las otras naciones. Las otras naciones tenían reyes y las otras naciones tenían estos ídolos, representantes de sus dioses que estaban en las alturas. ¿Se acuerda de las ranas? ¿Se acuerdan de las plagas que representaban a dioses? ¿Se acuerdan de cuando detuvo el sol? Y que fue impresionante porque uno de los dioses que tenían era el sol, pues Dios paró el sol. O sea, ya déjense de joder y ya paren un poco la chacotita porque yo soy mejor y mayor que ellos. Y soy uno solo. Y claro, después el pueblo, cuando Dios le da las leyes, eh, estuvo un ratito nomás, un par de días, Moisés, que los lideraba, y el pueblo inmediatamente se construyó un representante de Dios y se hizo un becerro. Y esa era la representación de Dios en la tierra, un becerrito. Representación que el mundo tiene. El mundo tiene sus propios representantes de dioses. Siempre tienen uno, siempre va a haber uno. Ustedes lo han visto durante años, no sé hace cuántos años vino a Chile, pero también estuvo el representante de Dios acá en Chile y lo anduvieron paseando, ¿cierto?, en una camioneta blindada y se veía hermoso y todos los pueblos salían a recibirle con pañuelos blancos, ¿cierto? Y uno también ahí estaba mirando cuando pasara el auto, ahí pasó por departamental, yo lo vi. Entonces, claro, queremos eso y está muy en acuerdo con lo que decía el devocional.
de verdad que queremos ver, queremos tener algo palpable. Y finalmente esto lo anoté porque, para poder leerlo, porque dice, yo lo anoté, dice, reyes como los demás, como los demás países, como las demás naciones, ellos querían también tener un rey. Entonces, y costumbres como las otras naciones. Yo no sé si de los que están aquí, algunos se acuerdan de lo que nos quedamos hablando el día viernes. Hay muchas costumbres que, claro, las estamos copiando y queremos también tenerlas dentro de nuestras congregaciones. Finalmente, Dios les concedió a su pueblo lo que de continuo venían anhelando. Eso es lo que noté. Finalmente, Dios le concedió a su pueblo lo que de continuo venían anhelando. Tener un representante de Él en la tierra. En el peregrinar, donde dice la Escritura que llevaban sus ídolos escondidos entre los enseres. Después pasó lo del becerro. Esos reyes, y esto es lo que anoté para mi vida, esos reyes que podrían ser muchas cosas hoy en nuestro presente, esos reyes que podrían ser muchas cosas, siempre, y no cabe duda, porque fue Dios quien le dijo al pueblo lo que iba a suceder con ese rey. Dios se lo advirtió al pueblo. El pueblo después entendía y siempre supo que había hecho un mal, porque así es nomás. Pues si uno cuando elige otra cosa, hace un mal. Y esos reyes podrían ser muchas cosas. Esos siempre se van a enseñorear de nosotros y lo lamentaremos. Y ahí usted y yo, y específicamente yo, ahí le pongo el apellido, le pongo el título a ese rey, que perfectamente podría ser mi trabajo. Ese rey al cual yo le prendí velita, ¿cierto? Porque mes a mes tenía un sueldo allí puesto y que era mi confianza, se va a derrumbar. Si ese rey se llama hijo, no hay nadie que pueda ocupar el lugar de Dios sin que pase ahí desapercibido. Algo va a suceder, algo va a suceder. Si su rey se llama salud, algo va a suceder. Si su rey se llama casa o auto, o no sé, si su rey se llama lo que sea, y usted le da, y yo le doy el lugar que es el único lugar que tiene que ocupar el Señor se va a encargar. Lo dijo allí en la Escritura, lo sigue diciendo, que aparte no solo es amor, sino que también es celoso y dice que fuera de él no hay otro, es el único. Y de hecho, en los mandamientos está el primero, es cosa de leerlo. Entonces, este capítulo casi completo, el anterior, que nos exhortaba nuestro hermano Daniel, claro, me queda clarito que Dios concede de pronto lo que le pedimos. Así como les dio carne cuando reclamaron porque tenían hambre y les dio carne, dice que en ese juicio vino y murieron muchos. Bueno, acá pasó lo mismo. Hay para hablar de lo que viene, pero no, esto que está ahí ahora es lo que a mí me deja como con fuerte advertencia. Si yo estoy eligiendo un rey, llámese como se llame, porque incluso hasta en el matrimonio esto puede ser así, puedo elegir una reina, ¿cierto?, que se enseñoree de mí y finalmente ponga allí todas mis fichas, y lo que voy a cosechar va a ser lamentable, porque Dios, siendo Dios como Él, fuego consumidor, terrible, y todo lo entre comillas, fuerte en su palabra, dura, como decía alguien en el otro día, comentaba, dura es tu palabra, con todo lo duro que puede ser el Señor conmigo, el beneficio no tiene límite, el beneficio del Señor, no tiene límite. Entonces, aún así, siempre será, y la gloria es para Él, conveniente elegirlo por sobre todas las cosas y poner sobre los otros reyes pequeños, que yo soy el que me levanto, siempre poner a Dios por encima de todos ellos. Que no sean ellos los que estén encima de Dios. Porque claro, confiar en Dios cuando tengo una salud plena, hacer un rey de mi salud, estoy confiando
en mi salud que está plena y la hago becerro, la hago ídolo y estoy poniendo esa representación de Dios en mi salud. No sé si se me entiende eso. Yo hago ídolo del trabajo y digo, doy gracias a Dios porque me da este trabajo, pero resulta que yo al trabajo le rindo honores más que a Dios, porque el Señor me dice, reúnete conmigo media hora y me cuesta, pero para trabajar no me cuesta absolutamente nada y aunque haya trasnochado, voy y cumplo mi trabajo. Entonces hago rey mi trabajo. Cuando hago una pega me canso. Y si tengo que saltarme el culto no importa porque tengo que descansar. Pero para ir a mi trabajo, para cumplir, no hay cansancio, no hay dificultad física. Eso es hacerse un rey. Eso es hacerse un ídolo de las cosas que tenemos a mi alrededor. Eso me produce dolor a mi corazón porque así soy yo. Entonces, el mensaje es fuerte, el mensaje es potente, duele el alma. Y nada, pues eso me hizo reflexionar la palabra del Señor. Así que el Señor me ayude, que el Señor me ayude a poder evitar esto, porque claro, yo puedo defender mi postura, puedo decir, me va bien, tengo esto otro. ¿Y dónde está el Señor allí? ¿Dónde está realmente el Señor allí? ¿No sería mejor decir, sí, hasta aquí me ha ayudado Jehová y se acaba el me va bien y se acaba? Porque entonces toda la gloria es para Él. Que el Señor me ayude en esto, les pido su oración por mí porque de verdad de repente uno pospone a Dios en algunas situaciones y claro, uno se enoja y hace sus reclamos de pronto, pero hace sus reclamos desde el punto de vista de la razón y no de la mente discernidora que da la palabra de Dios. Entonces allí es donde cometemos un grave error, poner nuestra confianza en las cosas que nos rodean, querer tener lo mismo que tienen los demás. Y si el Señor nos dijo que con Él estamos completos, eso me hizo recapacitar. Gracias, hermano Dani. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, hermano Jaime. Sí, rescató varias palabras que mencionó. Cualquiera de estas acciones que transgredan, ¿cierto?, la posición que debe tener el Señor en nuestras vidas va a tener una consecuencia. Eso es importante tenerlo claro y sí es lo que hemos visto hasta este momento. Como les digo, todavía no hemos visto, todavía la palabra no nos ha relatado las consecuencias, pero la advertencia ya ha estado, ya estaba antes de. No sé si alguien más, sino para dejar allá a nuestra hermana Dani, no sé, o a los pastores.